Muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se me puede escuchar? Buenas tardes, sí, se logra escuchar. Ya, bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestro curso de especialización en saneamiento básico de agua y desagüe. Un curso que se va a llevar a lo largo de 7 módulos, dentro de los cuales se va a ir revisando y tomando conocimiento sobre los diferentes aspectos que se contempla al momento de gestionar o de llevar adelante proyectos vinculados a saneamiento básico y desagüe. En este conjunto de módulos que vamos a desarrollar, vamos a pasar desde la fase inicial del ciclo de vida del proyecto, es decir, desde la idea hasta la ejecución relacionada a la inversión relacionada a los proyectos de agua y saneamiento. En este primer módulo vamos a enfocarnos en la parte inicial de la gestión de estos proyectos, ¿no? Que viene a ser la elaboración del instrumento de preinversión. Previo a ello, vamos a ver algunos aspectos. Este es el temario de la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el marco normativo de proyectos de saneamiento básico. Después vamos a revisar algunos aspectos importantes de estos tipos de saneamiento de proyectos. Y finalmente vamos a hacer una revisión, ¿no? Algo minuciosa sobre el tipo de información que tenemos que alcanzar al momento de generar el instrumento de preinversión, que principalmente va a ser la ficha, ¿no? La ficha técnica estándar específica en este caso, más que la 6A o la 6B. Más adelante les voy a explicar cómo determinan ustedes este uso de esta ficha. Respecto al marco normativo de los proyectos, nuestro país ha desarrollado un marco normativo general relacionado a los proyectos o a la inversión en saneamiento, ¿no? A través de este marco normativo se ha generado las normas que permiten la prestación de servicios de saneamiento. En este mismo documento se ha considerado las responsabilidades y las competencias que tienen las diferentes entidades. Ahora, una característica de nuestro sistema de administración presupuestaria es el desarrollo o la implementación de programas presupuestales. Uno de ellos, el programa presupuestal 0083, está orientado a la prestación de servicios de saneamiento para la población rural. Es decir, hay una programación presupuestal establecida por el Estado en su conjunto, dentro de los cuales están diferentes entidades sectoriales, que orienta un conjunto de recursos económicos importantes para generar acceso a servicios de saneamiento y agua para la población rural. Es en el marco de estos programas presupuestales que se fomenta
y se genera la gestión de proyectos de saneamiento básico orientados para el sector rural. Nuestro marco normativo también indica qué entidades son las responsables del desarrollo de estos servicios de saneamiento. La responsabilidad no solamente está vinculada a las entidades sectoriales, sino también está orientada a los gobiernos locales. El actor que va a determinar el desarrollo de servicios de saneamiento, es decir, que va a generar o que va a conducir la gestión de estos tipos de proyectos, van a ser las municipalidades distritales. ¿Ya? Nuestro marco normativo, o el acomodo de nuestro marco normativo, indica eso. No es del gobierno central, no es del Ministerio de Vivienda, que es el que debe de estar preocupado en el desarrollo de servicios o de infraestructura de saneamiento básico, ni a nivel rural ni a nivel urbano, sino que según el acomodo normativo que tenemos en nuestro país, esa es responsabilidad y competencia de los gobiernos locales. Son ellos los que a lo largo de cada año van elaborando diagnósticos sobre la situación de la prestación de servicios de saneamiento en su jurisdicción. Y en función de esos diagnósticos, que se actualizan cada 2 años mínimamente, van a ir determinando la necesidad de inversión en saneamiento, para que posteriormente, a través de los mecanismos correspondientes, se vaya generando tanto los instrumentos como también se vaya conduciendo el proceso de inversión. Y estos gobiernos locales también van a ser los responsables de la administración de la prestación del servicio. No pueden hacer de forma directa a través de la UGMS o lo pueden hacer de forma indirecta a través de la ATM y las JASES. O puede ser mixto también. Distinto a ello es esta entidad de gobierno la que tiene la responsabilidad de promover la generación de estos estudios. Parte de la normativa vigente que debemos de tomar en cuenta al gestionar proyectos de saneamiento es un conjunto de normas regulatorias. Cuando hablamos nosotros de marcos o de normas legales, vamos a encontrarnos en primer lugar las normas sectoriales, las normas transsectoriales, que son las que nos dan a conocer los lineamientos, las políticas, etcétera. Y tenemos de otro lado las normas regulatorias o reglamentarias, ¿no? Estas son normas de carácter técnico, donde ya nos especifican características o de los bienes o de los servicios que se va a prestar. Y también nos facilitan el dimensionamiento, ¿no? Los aspectos mesurables o medibles de estas actividades. Una de ellas es la resolución del Consejo Directivo de la SUNAS número 028 del 2018, que es la metodología para la fijación de la cuota familiar. Al momento de gestionar los proyectos de saneamiento básico, sea para el ámbito urbano, sea para el ámbito rural, ustedes van a tener que conducir estos procesos de estimación de la cuota familiar, principalmente para los ámbitos rurales.
¿no? Para los ámbitos urbanos, quien va a tener esta responsabilidad va a ser la empresa prestadora de servicios. Pero para los ámbitos rurales, quien cumple la operación y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento va a ser la JAS, la organización comunal. Y ellos van a poder cubrir estos costos únicamente a través de la cuota familiar, que viene a ser un pago, digamos, o un reconocimiento monetario que el usuario va a entregar al operador a partir de su conformidad con la prestación de servicios de saneamiento, de agua potable y de disposición sanitaria discretas en el ámbito rural y en el ámbito urbano de alcantarillado. Para el ámbito rural específicamente existe toda una metodología que ya está definida y la encuentran ustedes en esta resolución. Ahí van a poder tomar conocimiento de cuáles son los procesos apropiados que se tiene que seguir para determinar esta cuota familiar. Como les decía, esto es obligatorio para que ustedes puedan, ¿no? Definir claramente cuál es el monto de dinero que va a requerir la organización, el operador, para poder cubrir la operación y mantenimiento del sistema y de esa forma garantizar la prestación del servicio. Y esta cuota que van a determinar se la tienen que hacer conocer al operador, a la organización comunal, a la JAS, como quieran llamarlo, para que ella tome conocimiento y le haga saber a sus asociados, para que cuando la infraestructura esté concluido, ellos ya hayan tomado las previsiones que les permita cumplir con estos pagos. Una característica de los proyectos de saneamiento es que no se va a iniciar ninguno en tanto no esté garantizada la identificación y la capacidad del operador para poder asumir la operación y mantenimiento. En otras palabras, en el ámbito rural, no se va a ejecutar ningún proyecto de saneamiento básico rural que no esté vinculado o a una JAS, organización comunal, o en su defecto a un UGMS, ¿no? A una unidad de gestión municipal de servicios de saneamiento. Pero el operador tiene que existir ya cuando el proyecto está encaminándose, porque es el que va a garantizar que el proyecto funcione 10 años. En esta oportunidad les voy a compartir esta resolución directorial para que ustedes la puedan tener a mano y la puedan revisar y la puedan considerar en el proceso de gestión de los proyectos de saneamiento. Otra resolución que van a considerar ustedes, también de la SUNAS, la 015 del 2020, es el reglamento de calidad de la prestación de servicios. En este reglamento se indican cuáles son las obligaciones que tienen las organizaciones comunales, o también las llamadas JASES, sus asociados, etcétera, y las características que va a requerir la prestación del servicio en términos de cantidad, calidad, etcétera. ¿Ya? Ustedes tienen que revisarlo y tienen que ver que la propuesta que van a desarrollar se oriente al cumplimiento de este reglamento. Un aspecto importante que debemos de tener en cuenta siempre es el uso de los instrumentos técnicos apropiados. Para el caso específico de saneamiento, existe un instrumento específico que se ha generado, que viene a ser la ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de servicios de saneamiento rural y también de saneamiento urbano, ¿ya? Que ha sido ya revisado, ha sido aprobado y forma parte de los instrumentos especiales que InvierteP considera de que deben de ser generados en el proceso de implementación o de gestión de cualquier tipo de proyecto.
Ahora bien, esta ficha tiene sus características, tiene sus particularidades que la vamos a ver más adelante. Además, ustedes cuando elaboren sus proyectos tienen que considerar esta recomendación dada en el informe técnico 498 del 2022, en el cual indica claramente ya cuál es el costo per cápita tope de agua potable a precios de mercado que se puede considerar tanto para costa, sierra y selva, dependiendo si es agua de fuente subterránea o agua de fuente superficial. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? No lo entiendo bien. Quiere decir que cuando ustedes calculen el presupuesto de su proyecto, ¿no? Digamos que calculamos nuestro presupuesto del proyecto, vamos a pensar que lo calculamos en 5 millones, vamos a pensar, ¿ya? Ese es el presupuesto total del proyecto. Este monto tenemos que dividirlo entre la sumatoria de los beneficiarios a lo largo de los 10 años del horizonte de evaluación. Vamos a suponer que cada año ya tenemos 100 beneficiarios, vamos a pensar, ¿no? O vamos, 100 beneficiarios. Entonces dividimos 5 millones, ¿no? No, perdón, que es el promedio, el número de beneficiarios, entre 100, ¿no? Dividimos y tenemos que por usuario estamos invirtiendo 50.000 soles, que está por encima de estos valores, si es agua superficial o agua subterránea. Acá tendrían que ser al menos tal vez unos 1.000, ¿no? Para que este valor sea equivalente a 5.000. Entonces nosotros vemos que por cada habitante en el proyecto se está invirtiendo 5.000 soles para dotarlo de agua potable. Suponiendo que es para costa, compararemos con este valor, ¿no? Siempre tiene que ser menor que este, ¿no? Tiene que ser menor que este. Entonces, ahí el proyecto cumple uno de sus requisitos, ¿no? Si es para selva y agua superficial, será 9.670 y así. Pero eso siempre tienen que verificar ustedes. En proyectos rurales, de saneamiento rural, también van a encontrar ustedes que van a requerir o generalmente a la par de agua potable se implementa también la disposición sanitaria de excretas. Y en ese caso, ¿ya? Ustedes también, la entidad sectorial nos indica cuál es el costo per cápita que deberíamos de considerar dependiendo si la disposición sanitaria de excretas la hacemos a través de una de estas 4 tecnologías, ¿no? Para el ámbito rural, compostaje continuo, arrastre hidráulico y unidad básica de saneamiento con compostera. Y para el ámbito urbano, alcantarillado. Se procede a hacer lo mismo. El presupuesto de la parte o del componente del proyecto vinculado a disposición sanitaria de excretas o alcantarillado lo dividimos entre el número de beneficiarios y ese dato, ¿no? Que viene a ser el costo per cápita del proyecto, lo comparamos con los costos per cápita planteados por la entidad sectorial. Además de ello, acá habría que precisar que esta ficha específica que se ha generado se va a aplicar únicamente para proyectos, ¿no? de desarrollo de inversión cuando el monto es menor a 460
millones para el ámbito urbano o 69 millones en el ámbito rural. Si sobrepasa una de esas, uno de esos montos, ya no sería aconsejable, ya no se podría utilizar esta ficha técnica específica, sino se tendría que utilizar la 6B, por ejemplo. Algo más que deben de recordar ustedes es que para la evaluación del proyecto, ¿ya? Se va a considerar siempre la metodología de evaluación social y se va a tomar el enfoque de costo-beneficio para lo que es agua potable y costo-efectividad para el servicio de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales o disposición sanitaria discretas. Entonces, ese es el otro parámetro que se tiene que considerar. Rápidamente vamos a ver algunos aspectos importantes de estos tipos de proyectos. Ustedes al momento de gestionarlos tienen que considerar, aparte del instrumento de preinversión, la ficha técnica específica, tienen que considerar la norma técnica de diseño, tanto para el ámbito rural como para el ámbito urbano. En esta norma técnica están dadas los aspectos regulatorios de dimensiones, capacidades, características, caudales, etcétera, que se tiene que considerar al momento de elaborar estos instrumentos. No lo vamos a hacer a nuestro criterio. Es más, esta norma técnica, se los voy a mostrar en unos instantes, ya tiene varios diseños, ¿no? Incluso están las fórmulas de cálculo que ustedes tienen que utilizar y en algunos, y además en el ámbito rural incluso te recomienda o te indica qué tipo de, o qué volumen de caudal vas a emplear tú en tu diseño dependiendo del caudal máximo diario que has determinado. Los criterios de diseño que se van a emplear son en primera instancia el periodo de diseño. Este periodo de diseño básicamente viene a ser el periodo de años o la cantidad de años que la infraestructura, en este caso el saneamiento, va a o debe de encontrarse operativa al 100%. ¿No? Si es una fuente de abastecimiento, el periodo de diseño es 20 años. Si es una obra de captación, igualmente es 20 años. Va a ser 10 años cuando se habla de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico, compostera, y va a ser única, además va a ser también de 10 años los equipos de bombeo. Y la única estructura que va a tener un periodo de diseño de 5 años es las unidades básicas de saneamiento en el esquema de hoyo seco ventilado. Los demás tienen 10 años. Entonces, esto a modo de conclusión, ustedes lo pueden entender de la siguiente forma. Cualquiera de los componentes de un sistema de agua potable va a tener un periodo de diseño de 20 años. No va a tener menos. No hay ninguno que tenga menos periodo. Los equipos de bombeo y todo lo relacionado a unidad básica de saneamiento, que no sea hoyo seco ventilado, es decir, la propuesta técnica más sencilla de disposición sanitaria discretas, tiene 10 años. Y la técnica de disposición sanitaria discretas más sencilla, es decir, hoyo seco ventilado, tiene un horizonte únicamente de 5 años. Eso tienen que recordarlo siempre. Otro aspecto es la población de diseño. ¿Ya? La población de diseño la vamos a determinar a través de este cálculo mediante el método aritmético, ¿no? Donde la población de diseño, es decir, la población del año 10 o del año 20, dependiendo, va a ser igual a la población inicial del año 0 multiplicada por 1 más el producto o la centésima parte, digamos, ¿no? Del producto de la tasa de crecimiento anual y el periodo de diseño, ¿no? Que ya acabamos de ver qué cantidad de años es. Entonces ahí el periodo de diseño T únicamente tendrá 3 valores.
tendrá el valor de 20 años, tendrá el valor de 10 años y el valor de 5 años, ¿no? Y va a estar en función al elemento, al componente principal. Para determinar la tasa de crecimiento, van a recurrir ustedes a la metodología de tasas de crecimiento intercensal planteada por el Estado, ¿no? Es decir, van a obtener la tasa de crecimiento a partir de los dos últimos datos de censos, ¿no? Del 2007 y 2017. Y con esa tasa de crecimiento R, ustedes calculan esta fórmula, ¿no? PD es el año de diseño, ¿no? Que puede ser, como decía, 20 años, 10 años o 5 años. Como muchas veces esto se va a desarrollar en ámbitos rurales, en esos ámbitos no está, hay veces no se tiene tasas de crecimiento específicas para los mismos. Entonces, ahí ustedes van a trabajar considerando, por un lado, la tasa de crecimiento del distrito, ¿no? Si es que esta es positiva. Si la tasa de crecimiento del ámbito rural, de la comunidad, localidad, barrio, etcétera, es negativa, ustedes tendrían que trabajar igualmente con la tasa de crecimiento de la unidad distrital, o en su defecto tendrán que adoptar una tasa igual a 0, ¿no? Es decir, que la población no va a crecer ni va a disminuir. O finalmente pueden solicitar ustedes la opinión de INEI, ¿no? Para que éste les haga saber si hay alguna tasa específica que se pueda haber determinado, pero que no forma parte de las publicaciones. Luego está la dotación. La dotación para el ámbito rural está orientada a la cantidad de agua que se utiliza para satisfacer las necesidades diarias de cada uno de los habitantes de la vivienda, ¿no? Y se divide en dos grupos principales, ¿no? El primero, en el grupo de las familias, en las cuales la dotación se encuentra en el rango de 50 a 70 litros habitante día, y el segundo grupo, donde la dotación es superior a 80 litros habitante día, pero inferior a los 100 litros habitante día. Dependiendo de ello, ustedes van a considerar. Pero además, esta cantidad de agua o esta dotación de agua que se va a emplear les va a servir a ustedes para determinar o como elemento del algoritmo para determinar el sistema de disposición sanitaria discretas, si va a ser una UVS con arrastre hidráulico o con compostera y hoyo seco ventilado, o va a ser una con arrastre hidráulico, ¿no? Con tanque séptico mejorado. Entonces, de ahí van a calcular ustedes el caudal máximo diario, ¿no? Que viene a ser básicamente el día o los días a lo largo de mes que la unidad familiar consume mayor agua, ¿no? Esto por lo general son los días de fines de semana, ¿no? Donde todos están de descanso, están la mamá, los hijos, vienen los primos, etc. La fórmula de cálculo es la que pueden apreciar ahí, ¿no? QP es el caudal promedio diario anual. Esto lo van a determinar con la dotación. ¿Ya? La dotación ya acabamos de hablar. ¿Cuál es la dotación? Lo van a multiplicar por la población del diseño de habitantes, es decir, la población del año 10, y lo van a dividir entre 86.400. Ese es el caudal promedio diario. Y para determinar el caudal máximo diario, a este caudal promedio diario le van a multiplicar por 1.3. Y ya vamos a tener ahí el caudal máximo diario. Algo similar vamos a hacer con el caudal máximo horario, ¿no? Pero acá, en lugar de multiplicar el caudal máximo
horario vamos a multiplicarlo, el caudal máximo, caudal promedio anual vamos a multiplicarlo por 2, ¿no? En caudal máximo diario es por 1.3 y en caudal máximo horario es por 2. Ahora, estos caudales les van a servir a ustedes para posteriormente determinar los tipos y los componentes que van a constituir su sistema de saneamiento. Otro parámetro que van a considerar siempre es la fuente de abastecimiento de agua. Tienen que considerar ahí ustedes la calidad de agua, si la calidad de agua es apta para consumo humano, que esa fuente tenga el caudal que según nuestro diseño se va a requerir que el uso de agua de esa fuente también sea el que nos irroga menores costos en la implementación. Y luego la libre disponibilidad de la fuente, es decir, que no hayan objeciones ni que hayan impedimentos. De ahí, el otro parámetro es el rendimiento de la fuente, ¿no? Acá, a través de las evaluaciones in situ que van a realizar ustedes, más la información que les va a compartir la entidad rectora del agua, ustedes van a determinar cuál es el rendimiento de esta fuente y si esta va a permitir atender la demanda que ustedes están proyectando o la oferta que ustedes están proyectando. Dentro de este punto es importante recomendarles pues que busquen ustedes o hagan el esfuerzo de identificar puntos de captación de esta fuente de agua que no vaya a generar conflicto, principalmente con los usuarios de agua para riego, ¿no? Otro aspecto que van a considerar va a ser la necesidad de estaciones de bombeo. La recomendación general es que siempre ustedes busquen minimizar estos costos. Entonces, traten de implementar sistemas que puedan funcionar por gravedad. Y si es necesario ya la incorporación de estaciones de bombeo, pues tendrán que considerar una serie de rubros adicionales en la operación y mantenimiento. Y por último, está la calidad de la fuente de agua, ¿no? Esto va a determinarse a partir de los análisis de agua que ustedes implementen, ¿ya? Y que tiene que arrojar valores por debajo de los, digamos, de los límites establecidos. Pueden ustedes acá revisar el decreto supremo del MINAM, el 002 del 2018, donde están los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua, ¿no? Ahí les indican cuáles son estos, color y otros más. Hay un aspecto relevante que nosotros tenemos en nuestro sistema de inversión relacionado a saneamiento básico. Y es que los diseños hidráulicos, la entidad sectorial los ha estandarizado, es decir, ha definido cuáles deben ser y las dimensiones recomendadas de ellos de acuerdo a las características de población. Entonces, acá ustedes van a considerar algunos criterios para seleccionar la opción tecnológica. Estos criterios básicamente forman parte del algoritmo de selección tecnológica para sistemas de agua potable en el ámbito rural. Uno primero va a ser el tipo de fuente, ¿no? Sabemos que hay 3 tipos de fuente: la superficial, que son todos los lagos, ríos, riachuelos; la fuente subterránea, que son
manantiales, bofedales, pozos, galerías filtrantes, ¿no? Y tenemos luego un tercer grupo cuya fuente de agua es la lluvia y la neblina. El otro aspecto que van a considerar otro criterio es la ubicación de la fuente. Es importante este criterio porque va a permitirnos más adelante definir si el sistema de agua potable va a ser por gravedad o con bombeo, ¿no? Recuerden siempre que bombeo involucra mayores gastos. De ahí está el nivel freático. Se recomienda que el nivel freático sea pues muy próxima a la superficie, ¿no? Para que de esta forma se pueda generar también un caudal de agua que vaya a aportar para las acciones de captación. De ahí tenemos la frecuencia e intensidad de lluvias, ¿no? Esto básicamente nos va a servir para ultimar detalles o afinar se tiene que considerar ello también para lo que es el balance hídrico, ¿no? Y poder determinar cuál es la cantidad de agua que va a aportar la precipitación y la escorrentía, de modo tal que podamos considerar en algún caso también la construcción de algunos elementos adicionales como reservorios. Luego está el criterio de disponibilidad de agua y por último, ¿no? Si cercano a los puntos de intervención hay zonas de viviendas que son además inundables, ¿no? Entonces, esos parámetros se van a escoger a través de este algoritmo, ¿no? Este algoritmo está en este punto, les voy a mostrar, es parte de la norma técnica. ¿Aquí está? Así, aquí está. Este es el documento completo de la norma técnica de diseño. ¿Ya? Tiene un conjunto de planos, de memoria descriptiva y hojas de cálculo de las dimensiones. Eso también se les va a compartir como material de trabajo en esta oportunidad. Y por acá abajo, ¿no? Vamos a encontrar el algoritmo. Acá está el algoritmo, ¿no? Para determinar los componentes que va a tener nuestro sistema de agua potable en el ámbito rural, ¿no? Se va siguiendo cada una de las preguntas y las posibles respuestas que están ahí. Y al final vamos a determinar si va a ser un sistema, ¿no? O una alternativa de sistema de agua potable de captación y así cada uno de ellos tiene sus parámetros para definir a través de este algoritmo cuál es el componente. Igualmente, como les manifestaba, parte de esta estandarización de diseños, ¿no? Se ha considerado también la orientación en cuanto a la generación o a las características de ingeniería de estos componentes, ¿no? Es decir, los planos y cálculos de cada uno de ellos. Ahora, este mismo proceso de estandarización de los diseños nos remite a lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a determinar un caudal máximo
diario real a partir de esa fórmula que habíamos visto anteriormente. Y de este caudal máximo real, nosotros vamos a verificar cuál va a ser el caudal máximo diario de diseño. Una cosa es el caudal máximo diario que hemos calculado nosotros, ¿ya? Pero que no va a ser el caudal de diseño, porque la entidad sectorial nos recomienda que el caudal de diseño, ¿no? Si es menos a medio litro por segundo, sea de medio litro. Si es entre medio litro hasta 1 litro, sea de 1 litro. Y si es de más de 1 litro, sea de 1.5 litros por segundo. Entonces, nosotros vamos a definir nuestro caudal máximo real para posteriormente, con ello, determinar el caudal de diseño que vamos a utilizar en cumplimiento de la norma técnica, porque eso está definido en la norma técnica. Nosotros no vamos a poder alterarlo. Si es reservorio, los reservorios también tienen unos parámetros, tanto de volúmenes de almacenamiento real y los volúmenes que se van a emplear para el diseño. En cuanto a disposición sanitaria de excretas, también tenemos nosotros el algoritmo, ¿no? Ese algoritmo también está en este documento. Este es el algoritmo, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Se consideraba algunos parámetros para lo que es agua y algunos otros parámetros para lo que es ¿qué se llama esto? Disposición sanitaria de excretas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios para seleccionar los componentes que va a formar nuestro sistema de disposición sanitaria de excretas? Como ya habíamos mencionado, vamos a tener el primer criterio relacionado a la disponibilidad de agua para consumo en función de la dotación de las familias, ¿no? Vamos a tener todo un primer grupo de familias que tienen una dotación de 50 a 70 litros por habitante día y otro grupo que considera a las familias cuya dotación es mayor a 80 litros habitante día, pero menor a 100. ¿No? Y de ahí, en función de eso, vamos a continuar desarrollando los otros criterios. El siguiente criterio que se va a considerar para disposición sanitaria de excretas es el nivel freático. Ya no, la instalación de la unidad básica de saneamiento no puede estar cercana al nivel freático, ¿no? Tiene que tener máximo hasta 4 metros de profundidad. El otro parámetro es la distancia que va a separar la ubicación de la unidad básica de saneamiento contra un pozo de agua. Esta distancia tiene que ser entre 15 a 25 metros, ya en el plano longitudinal. Y en el plano longitudinal no debe de tener una profundidad menor, ¿no? A unos 5 metros.
Es decir, la fuente de agua subterránea que alimenta al pozo no debería estar, debería, mejor dicho, de estar por debajo de los 5 metros de profundidad. Y de ahí hay algunos otros criterios, ¿no? Por ejemplo, si es una zona inundable, si hay disponibilidad de terreno, si hay facilidad para la excavación, para el vaciado y depósito de excretas, etcétera. Ustedes van a tener que ir definiendo cada una de ellas, ¿no? Y en función a eso, van a seguir el algoritmo, ¿no? Este algoritmo de acá arriba, ¿no? Que en su primer parámetro dice disponibilidad de agua, luego habla de nivel freático, de pozo de agua para consumo, zona inundable, disponibilidad de terreno, suelo expansivo y demás. Un total de 14 criterios para determinar los componentes del sistema. Bien, ahora vamos a hablar sobre la elaboración, la formulación del estudio de preinversión. ¿Ya? Acá lo que vamos a encontrar nosotros es lo siguiente. Si nos vamos al link que está ahí en la PPT, ustedes van a ir a la página de InvierTP, se ingresan a anexos y formatos, van a ingresar a esta página y si ingresan a la pestaña que dice formatos, van a acceder a esta nueva ventana. Y acá los formatos que permiten la conducción de proyectos de saneamiento son, por un lado, el formato 6A y por otro, el formato 6B. El formato 6A se utiliza para proyectos que tengan inversiones inferiores a 750 UITs y además sean de bajo riesgo, de baja complejidad. El 6B admite hasta un... Se me stop, se me fue a ver. Que el monto de inversión esté entre los 450 UITs y un máximo de 15.000 UITs, pero va a exigir ya que el proyecto, en el peor de los casos, sea de riesgo medio, nada más, o riesgo moderado. Ustedes simplemente ingresan y descargan a través de los links que está acá, donde dice formato 6A, 6B, es un link, lo descargan y lo trabajan. Ahora, la entidad sectorial ha generado algunas fichas específicas. Ustedes se van en este menú de acá, donde dice metodologías, ahí le va a salir estas de acá, ¿no? Metodología general para el IOAR, metodologías específicas, evaluación social, y le dan clic a metodologías específicas. Y en metodologías específicas, ustedes van a ser trasladados a esta página. Ustedes buscan acá saneamiento, que está acá, vivienda y saneamiento, le dan clic y les va a enviar a estas tres páginas, ¿no? Ahí, perdón, a esta pestaña, donde nos habla sobre estos tres elementos de la infraestructura. O tres tipos de fichas. La estándar para la formulación de proyectos en saneamiento en el ámbito rural, la estándar para proyectos de saneamiento en el ámbito urbano, y luego hay otro más que corresponde ya a la otra competencia sectorial que es movilidad urbana, ¿no? Ustedes le dan clic a uno de estos, por ejemplo, le damos clic acá donde dice plantilla XLS, le damos clic acá, abrimos esta ventana, le damos clic ahí, vamos a dar.
y van a ingresar ustedes a esta ficha. Y este es el esquema general de esta ficha. Tiene las 4 secciones que corresponde a aspectos generales, identificación, formulación y evaluación, las 4 fases de la elaboración de estos instrumentos de preinversión. De ahí vienen estas otras secciones de aspectos generales, etcétera, ¿no? El día de hoy en esta sesión vamos a compartir con ustedes cómo se desarrolla el proceso de ejecución o de elaboración de estos instrumentos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera parte. En los aspectos generales, acá ustedes tienen que colocar la institucionalidad, es decir, quién es la unidad formuladora, a cargo de quién está, igualmente de la unidad ejecutora, y luego la responsabilidad funcional y la tipología del proyecto. Cuando se habla de tipología del proyecto, ¿no? Nosotros nos referimos a 4 naturalezas: creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. Los 4 están relacionados a algo denominado unidad productora, que viene a ser el conjunto de bienes y servicios que brindan un servicio a la población. ¿No? En este caso de saneamiento, la unidad productora será pues la infraestructura de saneamiento, de agua potable, las UBS, ¿no? La gestión del conocimiento estará dada a través de los operadores y el equipamiento pues serán los equipos que se consideren para esta inversión. El mejoramiento, ampliación y recuperación es cuando ya existe la unidad productora, ¿no? Pero lo que está pendiente es mejorarla para que brinde servicios de calidad, ampliarla porque brindaba servicios de calidad, pero ha disminuido porque hay un grupo importante de nuevos beneficiarios que solicitan el servicio. Y la recuperación que está orientada a la incrementación de la capacidad de la unidad productora. En cuanto a esta parte del clasificador funcional, ¿no? Donde está en 1.2, responsabilidad funcional, tipología del proyecto, esta información relacionada al clasificador nacional, ustedes la pueden descargar de InvierteP, ¿no? Ahí está también los clasificadores, es el formato A2. Ya vimos esto. De ahí van a considerar ustedes aspectos relacionados a la denominación del proyecto, en otras palabras, el nombre del proyecto, ¿no? Tienen que considerar ustedes en este punto cuál va a ser la naturaleza de la intervención. En la naturaleza de la intervención puede ser cualquiera de los 4 que hemos visto, ¿no? Creación, ampliación, mejoramiento, recuperación. ¿Y cuál va a ser el objetivo de intervención? Este objetivo de intervención, que está acá, va a ser un servicio, ¿no? El objetivo de intervención es un servicio. Intervenimos para generar un servicio a favor de la población. En este caso es el servicio de agua potable y disposición sanitaria discreta sobre alcantarillado, ¿no? Entonces, ahí ustedes colocan cuáles son. Tiene que ser por separado, es decir, sería un objetivo, los servicios de agua potable y alcantarillado. Sería otro objetivo, los servicios de tratamiento de aguas residuales para disposición final.
Ustedes determinan, ¿no?, qué tipo de bienes o de infraestructura se va a generar, y esta tiene que estar declarada a este nivel. De ahí continúa lo relacionado a la ubicación geográfica, ¿no? Departamento, provincia, distrito, centro poblado y el código vigeo. Entonces, de ahí lo obtiene. En la parte 1 de aspectos generales, también tienen que considerar ustedes cómo este proyecto se va a alinear al cierre de una brecha, ¿no? En agua potable, el servicio de agua potable lo van a vincular ustedes a dos tipos de indicadores, de cobertura y de calidad. En cambio, en disposición sanitaria discretas o alcantarillado solamente se considera como indicador tipo la cobertura. De ahí tienen ustedes el indicador de brecha de acceso a estos servicios, es decir, por qué no se cierra la brecha. Tienen que escribirla, también tienen que considerar la unidad de personas o la unidad de medios, el nivel de desagregación, si es que esta información es aplicable totalmente a diseños poblacionales o de proyecciones poblacionales donde no se tenga mucho conocimiento. Entonces, así como ven en la imagen, se tiene que hacer en el caso de servicio de la cantidad de servicios que estemos involucrando. Puede ser agua potable, puede ser disposición sanitaria discretas o también en tu caso alcantarillado sanitario. En 2.1 vamos a considerar el área de estudio y el área de influencia. El área de estudio básicamente viene a ser los puntos específicos donde se va a generar o se tendría que generar el proyecto. Ese es el área de estudio, ¿no? Un paraje de la comunidad, un cerro de un concesionario, etc. Y el otro parámetro va a ser el área de influencia, que sí ya es el área mayor sobre la cual se entiende que el organizador va a tener cierta libertad o cierta capacidad de orientarlos en un determinado uso de objetos, en un determinado uso de recursos, ¿no? Algo totalmente raro. Entonces, el área de influencia básicamente va a ser los ámbitos que van a estar cercanos a los puntos donde se ejecuta el proyecto y que van a atender información referida a los mismos. De ahí, en 2.1 también se procede a realizar el análisis de disponibilidad del recurso hídrico en la zona de estudio o en el área de influencia, si queremos entenderlo así. En este análisis de disponibilidad tenemos que considerar nosotros la fecha en la cual hemos hecho el aforo respectivo. También tenemos que indicar cuál ha sido el caudal de ese aforo en litros por segundo. Luego verificaremos el caudal mínimo estimado, litros por segundo igual, la cota referencial, es decir, la variante de altura que garantice que el proyecto se puede implementar en el breve plazo. De ahí tenemos las coordenadas geográficas y de ahí indicar si cuenta con disponibilidad o con documento libre de disponibilidad y por lo tanto hay un instrumento que avale, ¿no? Si no es un poquito fastidioso. Bien, continuando en este 2.1, en el área de estudio y área de influencia, en 2.1.5 tenemos nosotros que identificar los peligros que puedan estar sometidos y buscar evitarlo.
Básicamente, la metodología de conducción es esta, pero al momento de revisar su proyecto de inversión, les van a exigir los parámetros más altos, no justo lo que acabamos de ver. De ahí pasamos a 2.1, donde ya empezamos a desarrollar el diagnóstico de la unidad productora. Acá vamos a encontrar entre 3 y hasta una unidad productora. ¿No? Entonces, acá nosotros incorporamos información sobre el servicio de agua potable y de forma separada del servicio de disposición sanitaria discreta. Luego indica el nombre de la unidad productora, si es que esta tiene un nombre, también va a tener un código. Entonces, a través del código pueden identificar rápidamente y ahí en esa representación vamos a encontrar que está claramente definido y determinado estos puntos decimales. De ahí consideramos en la denominación del centro poblado, o modelo, sector. De ahí vamos a también nosotros indicar si el ámbito de intervención está comprendido dentro de áreas protegidas. Bien. Cuando hagamos el diagnóstico tenemos que diferenciar claramente, ¿ya?, si está orientado al nivel que está orientado específicamente a la producción de agua potable. Hay otro servicio que también forma parte del situación, que es alcantarillado, y otro de disposición sanitaria discreta. Entonces tendrá que conducir uno de ellos de cada vez. Lo mismo hacemos de la disposición sanitaria discreta, ¿no? Nosotros determinamos el nombre de la unidad, si es que este existe. De ahí determinaremos el nivel freático, luego las zonas inundables y por último las tasas de percolación y algunas características del usuario. Acá tenemos que tener bastante cuidado en describir, si es que hay estas UBS de un proyecto anterior, tenemos que describir el retiro total de las mismas. Y si hay que alcantarillado, que es rarísimo, en los ámbitos rurales considerarán esas hojas, ¿no? Desde 2.6 creo, no, 2.2.5, ¿no? En el cual se le algunas consultas. Parte de la unidad productora va a ser el área de influencia, y para que podamos nosotros tener una mejor lectura y una mejor vulnerabilidad, hemos acudido a este punto, ¿no? Acá ya el formato tiene algunos esquemas ya preestablecidos, ustedes van a considerar el peligro, y de ahí, dependiendo de cuál es esto ya es, esto es de la unidad productora, es decir, de todo el espacio territorial. Luego se realiza el diagnóstico del sistema, ¿no? Es decir, de la prestación del servicio, de asistencia técnica, de capacitación, de orientación en negociación ventajosa, lo que fuese.
Entonces, en esta parte, en 228, ustedes van a describir, ¿no?, cuál es la situación actual de la unidad productora, los equipos, los conocimientos, los vehículos, etcétera. ¿No? Entonces, ustedes simplemente van indicando ahí quién es la unidad productora, su registro, o perdón, el operador del servicio y el plan operativo, ¿no? Básicamente esos 4 instrumentos. En 2.3 se realiza el diagnóstico de la población del área de influencia, ¿no? Es decir, acá se realiza el diagnóstico de toda la población de la zona de influencia, no sea un distrito, 2 distritos, etcétera. Se tiene que hacer esa diagnosis y de ahí recién se va. Acá lo que tienen que buscar ustedes es que se mantenga, ¿no?, lo que habían informado en 6.3.1. Luego de diagnosticar a la unidad productora de servicio, vamos a diagnosticar a la población. La población tiene en primera instancia acceso a servicios de agua potable o no, igualmente discretas, de disposición de un sanitario apropiado. A partir de estos, entonces se va definiendo, ¿no?, los objetivos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice que el objetivo es población con acceso a servicios de agua potable. De ahí viene la sección 322, donde encontramos el diagnóstico de la unidad productora de entonces acá lo que hacen ustedes es describir lo que han identificado, ¿no? Nada más. Y de ahí van a diagnosticar a la unidad productora de los bienes y servicios, ¿no? Es decir, a la entidad y a la comunidad, o perdón, a la oficina, a la dependencia que esté encargada de la formulación y ejecución de proyectos. Ahí se va completando la información, ¿no?, donde dice servicio, se coloca cuál es el servicio, va a ser de agua potable. Los servicios tienen que manejarlos separados. Un servicio es agua potable, otro servicio es alcantarillado, otro es residuos sólidos y un quinto para nivelación es ya se me fue eso. Bueno. Después de ello, ¿dónde estamos? Luego en 215 vamos a identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio. Ya no es el área de influencia, ahora es el área de estudio, la zona donde se realizan algunas actividades, ¿no? Acá ustedes van a considerar qué tipos de peligros, ¿no?, y si se presentan o no, si hay intensidad, etc. Dependiendo de ello, se va incorporando acá información. No vayan a considerar en este punto algunos peligros que no corresponden a su realidad. Todo tiene que corresponder a la realidad de ustedes. De ahí tenemos el diagnóstico de la unidad productora, ¿no? Es decir, el diagnóstico que se va a correr sobre los
en los servicios, que serían dos básicamente, agua y saneamiento, las coordenadas UTM, el comportamiento de la población, ya, a ver. Entonces, acá en el diagnóstico de la unidad productora se diagnostica la cantidad y la calidad de los servicios que viene prestando, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, la unidad productora son dos, ¿no? Es sistema de agua potable y el sistema de disposición sanitaria de excretas. De ahí culminan incorporando ustedes en este ítem, ¿no? El nombre del centro poblado, su ubicación geográfica, etc., ¿no? Para que se puedan extraer. Se diagnostica primero por servicios, ¿no? Primero por agua potable y después por, ¿cómo se llama esto? De disposición sanitaria de excretas. Y acá se va a describir los componentes principales del sistema. Si es que estos continúan operativos, si vienen brindando servicios, lo hacen de forma deficiente, sin certificación, ¿no? Etcétera. Entonces, la información que ustedes obtengan acá en la sección B de 3.22 es la que... Bien, pues continuamos. En el caso de disposición sanitaria de excretas, algo similar, ¿no? Se determina esta, pero esta se va a generar, o la operación y mantenimiento del sistema de producción de excretas se va a generar de forma indistinta. De ahí, para alcantarillado igual, aunque en los ámbitos rurales no hay alcantarillado, a menos que sea pues un distrito que tiene ciertos rasgos, algo metropolitanos, digamos, ¿no? Que tiene sistemas de alcantarillado, aunque sea reducido. De ahí se hace el diagnóstico de la unidad productora vinculándola a su exposición a peligros y vulnerabilidades, ¿no? Se indica qué tipo de peligros, incendios, deslizamientos, lo que fuese, se considera el grado de exposición y por último, si la unidad productora está expuesta al peligro. Con eso se va determinando, ¿ya? Cuáles de las instituciones, de los componentes de la unidad productora está más o tiene mayor probabilidad de presentación del riesgo. De ahí viene una información en 6.28 sobre cómo se viene ejecutando a la fecha la prestación de servicios. Si lo hace de alguna forma la entidad, no hace de ninguna forma, ni en sueños siquiera se acuerda que se independizó, etc. Igualmente en este rubro de gestión actual, en 228, ustedes van a encontrar en la sección B, ¿no? Del mantenimiento de la unidad productora. Y ahí está dividido entre los tres sistemas que la podrían componer: agua potable, disposición de excretas y alcantarillado. De cada uno, ustedes indican el operador. Perdón. Ustedes indican los principales activos que tiene esa unidad productora: motocicletas, el laptop, walkie-talkie, no sé, ¿no?
si se le ha brindado mantenimiento preventivo correctivo en las últimas semanas, cuál es la frecuencia de elaboración de estos. Y finalmente, el día final de mantenimiento, cuál ha sido la última fecha en la cual se le ha brindado mantenimiento. Entonces, más o menos les va a quedar un cuadro similar al que ven en la parte superior, ¿no? Donde dice servicio, servicio de agua potable, servicio del operador. Y de ahí tienen que indicar si hay un plan operativo, si se tiene de personal disponible para la ejecución de obras, etc. De ahí, dentro de este proceso de diagnóstico, se diagnostica también a la población del área de influencia, ¿no? Se tiene que determinar cuál es esta, ¿no? Ya no es del área de estudio, es la población del área de influencia, es decir, de las zonas donde va a atenderse con agua potable y saneamiento básico, o perdón, disposición sanitaria discretas, y luego las otras zonas vinculadas. Igualmente, de este se determina la cantidad de personas o de población actual, su densidad poblacional, su cobertura de agua potable, de disposición discretas, etc. Dentro de este espacio, en la sección C de 231, ustedes van a tener que completar el cuadro que dice resumen de datos de tiempo y volúmenes de acarreo de agua. Se entiende que si no hay sistema de saneamiento básico, empezando con agua potable, los beneficiarios toman el servicio de algún otro tipo o mediante algún otro esquema, ¿no? Pero siempre van a acceder al servicio de agua para que puedan realizar sus actividades fisiológicas. Entonces, ahí tienen que determinar ustedes qué tiempo de acarreo por viaje involucra un balde de 1000 litros. Lo mismo, ¿no? Y lo mismo con los tiempos que se demoraría un padre, una madre, hijos mayores, hijos menores, en acarrear, ¿no? De ahí también en 232 se diagnostica a la población del área de influencia, es decir, ya de todo el resto del espacio, ¿no? Ya no solamente de donde están ubicados, donde va a estar ubicada la planta, la línea de conducción, sino del o los distritos por donde ésta discurra. Entonces, igual que en el caso anterior, acá se va a ir indicando, ¿no? La población, la cantidad de pobladores que requieren el servicio de agua potable, el servicio de UVS, de alcantarillado, etc. De ahí en 233 vamos a encontrar la información relacionada al diagnóstico de la población del área de influencia, ¿no? De ahí en 2.4 vamos a definir nosotros el problema central y las causas. Esta parte básicamente va a constituirse junto con la de diagnóstico en la columna medular del proyecto. Acá en este esquema, ustedes van a considerar los indicadores de brecha tanto en cobertura de servicio como en calidad de servicio y van a plantear las causas que estarían generando el problema, ¿no? El problema en este caso es que la población del asentamiento del distrito Megatron, provincia de la Convención, distrito de Chanchamayo, para acceder ya
Entonces acá tengan cuidado en elaborar bien su árbol de problemas, ¿no? Si bien es cierto, la entidad sectorial ya no nos pide el árbol de problemas propiamente dicho, sino el llena de la ficha, ¿no? Y la elaboración de esta que tenga solidez, esta la pueden trasladar al cuadro A de 2.4 y también al cuadro B, ¿no? De ahí viene todo lo relacionado al planeamiento del problema, ¿no? Empezando en el objetivo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuáles son sus medios de primer nivel, sus medios fundamentales? Esto van a tener cuidado en relacionarlo con la parte 1, ¿no? De la identificación. Ahora ustedes ya saben que hay una relación directa entre el problema y el objetivo, la solución, ¿no? El problema es la situación adversa y la solución es la situación realizada, concluida. Cada, entonces acá determinan sus problemas. Antes que me olvide. Cuando ustedes planteen las causas de un problema, siempre tienen que considerar lo siguiente. Todas las causas que ustedes identifiquen y planteen dentro del proyecto tienen que ser resueltas con el proyecto a través de capacitación, charla, taller, pasantía, lo que fuese, ¿no? Pero los primeros responsables van a ser, pues obviamente, ¿qué más acá? Ya, nada más en este punto. Una vez que ustedes han planteado su situación, la situación de objetivos y soluciones del proyecto, ya pueden plantear las alternativas de solución, ¿no? Tienen que ser alternativas diferenciadas. De ahí se va a definir qué ese tipo de servicios va a conducirnos cada una de ellas, ¿no? Si nos va a permitir la conducción de sistemas de agua potable, lo consideramos sí. Si solamente es otro tipo, se considera también en ese sentido. Si hay alternativa única, tienen que explicar claramente a qué se debe. Ya. Entonces, continuamos. En 2.6, el aporte al cierre de la brecha, ya nosotros vamos a trabajar esto al final del proyecto, de la elaboración de la ficha, cuando tengamos un dato más concreto y simplemente acá colocamos con cuántas personas atendidas estamos cumpliendo el deber. Luego viene el horizonte de evaluación, va a abarcar aproximadamente entre 7, un año, hasta 20 años para la revisión. Está la estimación de la demanda, ¿no? En la cual ustedes van a considerar una serie de parámetros, ¿no? Que van desde la población actual, población con servicio de agua y sin servicio de agua potable, viviendas locales húmedas. Entonces, se determina cuál va a ser esta demanda, ¿no? La proyección de oferta. Para eso se tiene que haber calculado oportunamente las tasas de crecimiento, la predicción de población que habíamos determinado anteriormente, ¿no? Esa información la trasladan a este pequeño cuadrito y de ahí indican, ¿no? La cantidad de alumnos, la cantidad de alumna, el consumo por mes, etc.
Este proceso de estimación de la demanda es el que nos va a permitir, conjuntamente con el consumo per cápita o cantidad de agua per cápita, como quieras llamarlo, alterar, ¿no? Entonces, acá se estima la demanda, ¿no? Se proyecta la demanda y esa información es la que se registra. En 3.3 encontramos ya la opuesta a la demanda, que es la oferta, ¿no? Y acá lo que se busca es generar el espacio apropiado para ejecutar. Pues acá vamos a empezar estimando la oferta del sistema de agua potable, cuál es la fuente actual en litros por segundo, la captación en litros por segundo, la línea de impulsión, etc. Y en disposición sanitaria discretas, algo similar, ¿no? Hay dos componentes, básicamente. Se estima la oferta también de disposiciones sanitarias discretas, ¿no? En la oferta de disposiciones sanitarias se considera el número de unidades básicas actuales y el número de unidades básicas más adelante. Una vez que ya tenemos tanto la oferta como demanda, pues podemos proceder al balance oferta-demanda, ¿no? En 3.4, ¿no? Punto 2, encontramos, ¿no? La cantidad de unidades básicas de saneamiento vinculada a periodos de duración de un año. Y luego generamos la construcción de nuestra corrida, ¿no? Para los 20 años. De ahí en 3.5 tenemos la descripción de la alternativa única, ¿no? Si hemos considerado una alternativa única, acá nosotros tenemos que sustentarla apropiadamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con quién? Etcétera. Todo ese conjunto de información. Se tiene que dimensionar y, de ser posible, también algunos servicios de control de calor o algo similar. En los factores empleados, ¿no? En la columna 2, ustedes van a indicar ahí la calidad de agua que tiene la población de esas localidades o de esa localidad. También van a considerar las dificultades para pases sobre servidumbres, autorizaciones y demás. Luego tenemos que esta alternativa técnica la vamos a definir nosotros indicando la naturaleza de la acción, ¿no? Si es reparación, construcción, rehabilitación, lo que fuese, el componente, ¿no? Si es la captación, la línea de conducción, la línea de aducción, etcétera, el tipo de factor, y de ahí las unidades físicas y dimensiones físicas, ¿no? En 3.5 también, ¿no? Se considera lo mismo para disposiciones sanitarias discretas. En 3.6 ya se incorporan los costos de inversión, ¿no? La cantidad de recursos que se va a solicitar. Tiene que estar separada, ¿no? En función a los sistemas, sistema de... de cada uno de estos sistemas se va indicando los plazos. Obviamente habrán gastos que están sustentados en documentos apropiados, ¿no? A actas, convenios, ¿no? Facturas y demás.
De ahí, para determinar el costo de inversión, tenemos que terminar de definir o calcular los otros costos, ¿no? Uno de ellos es fundamental, que es ya se me fue. En estos costos, como les decía, ustedes tienen que considerar los gastos o los egresos por componentes principales, ¿no? Línea de aducción, reservorio de tantos metros cúbicos, etc. Se tiene que diferenciar también en este proceso, ¿ya? Cuáles son los montos de gastos generales que se está adscribiendo a cada una de los componentes del sistema ya jubilado. Igualmente, en este esquema de inversión, ustedes van a considerar los costos de expediente técnico, supervisión de la obra, supervisión del componente social, gestión del proyecto, etc. Y relacionado a los costos de inversión, no se olviden que tienen que generar también un cronograma de ejecución física y un cronograma de ejecución en agua potable. Y cada uno de ellos con 9 o 7 meses, no me acuerdo bien. De ahí pasamos a 3.6, donde lo que encontramos en primera instancia es el cronograma de ejecución financiera. Va a estar expresado en porcentajes de avance, pero también, ¿no? En mostrar cierto nivel, cierta jerarquía. Igual que en el caso anterior, se realiza primero los costos de inversión para para el servicio de agua potable y luego para el servicio de disposición sanitaria discreta. En 3.7 encontramos los costos de operación y mantenimiento. Estos son gastos que sí o sí se van a generar. Y una vez que tenemos ello, ¿no? Ya nosotros tendríamos prácticamente nuestros costos de operación y mantenimiento, tanto el servicio de agua potable como del servicio de saneamiento. Entonces, en esta sección B, nosotros acaban a definir ustedes, ¿ya? La producción de leche de forma individual y de forma colectiva a lo largo de los 20 años de la evaluación del proyecto. Y con esto se va a ir armando los flujos, ¿no? El costo fijo, el costo de operación variable, los costos de mantenimiento, costos de operación y mantenimiento, costos fijos, etc. Ese va a convertirse en el flujo de operación y mantenimiento en el sistema. En 3.7 es donde se va a considerar los costos de mantenimiento y operación, ¿no? Sobre todo de mantenimiento. ¿Cuáles son los costos? Se vuelve a contratar mano de obra para determinar de alguna será un acomodo, etcétera, algunos materiales, herramientas, qué sé yo, ¿no? De cada uno van indicando ustedes su unidad, su cantidad y también su costo unitario. De ahí vamos a tener la presentación del cuadro del 7.2 o 3.7.2, ¿no? Donde se aprecia el flujo de costos de operación y mantenimiento. Pero en la práctica lo que vamos a terminar determinando es los pendores gruesos. Se hace lo mismo de VS y también de saneamiento o de agua potable, los costos de operación y mantenimiento. Y acá es donde ya van a empezar ustedes a considerar las situaciones con y sin proyecto.
De ahí en 3.8 vamos a definir el flujo de costos a precios de mercado, ¿no? De costos en general, acá vamos a encontrar por un lado costos de inversión, luego costos de operación y gastos de mantenimiento y luego simplemente gastos de operación. Eso se tiene que definir claramente para evitar que puedan presentarse algunos sucesos inesperados. Y de ahí tenemos los beneficios sociales en la sección 4. Si bien es cierto, en algunos proyectos de inversión se puede determinar con más facilidad este ítem de beneficios sociales, en el caso específico de este tipo de proyectos, no, porque no se puede cortar el servicio eléctrico para atender la incomodidad de uno solo. Entonces, en 4.1.2 tenemos que considerar los beneficios de estos, por tiempos liberados, ¿no? Igualmente, se considera, pues, que ¿no? Luego se procede a estimar los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios, ¿no? Luego, la estimación del valor social del tiempo de los no contestados, cuántos minutos demoran en acarreo. Y se realiza la evaluación social, ¿no? Ya como hemos dicho, la evaluación social para agua potable se va a desarrollar a través de costo-beneficio. Y para lo que es disposición de discretas y alcantarillado es un protocolo de evaluación social, pero de costo-efectividad. En algunas oportunidades la estimación de la el valor va a determinar. Acá se van determinando, ¿no? Los rendimientos por incremento del consumo de agua. En 4.2 se generan los costos sociales, ¿no? Para ello, a los costos privados lo hemos organizado bien y se han hecho las adecuaciones para que puedan estar correctamente conducidos y gestionados. Acá en 4.2.1 se tiene que considerar los precios dependiendo de sus rubros y luego de ello, ¿no? Proceder a determinar la incidencia de esa persona. Para determinar los precios sociales, simplemente al precio de mercado le multiplicas por el costo del, o perdón, lo multiplicas por las tasas de descuento, ¿no? Las tasas de descuento son unos valores que la entidad sectorial, conjuntamente con el MEF en forma integral, han convenido en considerar, ¿no? Para de alguna forma aportar o acortar los periodos de ejecución. Y con esos valores de términos de corrección, tasa de corrección, se procede a estimar los precios sociales, ¿no? El precio social de cada ítem será cubierto, ¿no? Y listo. En 4.3 se va a considerar el costo de operación y mantenimiento, ¿no? Bajo el esquema que ya se había estado comentando.
Luego en 4.3.3.1 se colocan los costos variables de operación y mantenimiento, los que ya hemos visto anteriormente que se elaboran, ¿no? En 4.3.1 se aprecia los costos de operación y mantenimiento segmentados por costos variables, costos fijos, de los costos totales. En 4.3.2 se va a colocar los costos de mantenimiento de las unidades de distribución sanitaria, las excretas. Acá en esta parte vamos a considerar los costos de operación y mantenimiento de relleno sanitario y de unidades básicas de saneamiento. En la parte C de 4.3.1 nos pide incorporar o determinar el flujo de operación y mantenimiento, ¿no? Para ello nosotros trasladamos la información que hemos ido generando anteriormente y la compartimos. En este mismo rubro tenemos a 4.3.3, donde nos pide indicar los costos incrementales de operación y mantenimiento, ¿no? Como van a ser 20 años, sí o sí van a incrementarse algunos de ellos. En 4.4.1, ¿no? Donde se va a estimar los indicadores de rentabilidad social, se procede a la estructuración del cuadro reporte, ¿no? Donde se va a conocer la población total, la población conectada, el número de familias que están conectadas al servicio, el número de brutos, etc. De ahí se procede a la estimación de los indicadores de rentabilidad social, ¿no? A partir de los cuadros anteriores, ya acá en 4.2.2, o perdón, en 4.4.2, se procede a la evaluación de impacto o a la evaluación social de la intervención, ¿no? Como ya hemos dicho, si es alcantarillado y unidades básicas, se genera la valoración por la documentación presentada. En 4.3.3 o en 4.4.3 se considera la exposición ya resumida de algunos pasajes, ¿no? Acá se va a considerar el monto de inversión, tanto a precio de mercado como a precios sociales, el costo-beneficio, a valor neto y a tasa interna, así como también el costo-efectividad. ¿No? El costo-efectividad ya les mencioné, simplemente vas a dividir el monto total de inversión, 10.415.000, entre alguno de esos datos, ¿no? De ahí se determina el costo per cápita según componente, ¿no? Lo que veíamos anteriormente. En 4.6 de sostenibilidad se va a indicar cuáles van a ser los costos de operación y mantenimiento y cuáles van a ser la cuota familiar que va a pagar por mes el usuario, ¿no? Estos tienen que ser lo suficientemente amplios para poder cubrir el aporte. En 4.7 vamos a indicar cuál va a ser la modalidad de ejecución y la fuente de financiamiento. Esta información nos tiene que alcanzar la entidad sectorial. En 4.8 se va a incorporar información sobre gestión integral de los riesgos, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos son? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la descripción de ese riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el impacto y la medida de mitigación? En 4.9 se indica lo relacionado al
impacto ambiental, ¿no? Generado por el proyecto, aun cuando sea mínimo, se informa apropiadamente. En 4.10 se genera la matriz de marco lógico, teniendo cuidado en que hay una solidez tanto vertical como horizontal. Y finalmente se colocan las conclusiones y recomendaciones, ¿no? En conclusiones, pues se indicará que el proyecto va a ser viable socialmente, etcétera, ¿no? Y por último, los anexos. En total, la entidad considera que se tienen que presentar esos 20 anexos, ¿no? Croquis de ubicación del terreno, fotos satelitales, croquis, reportes de aforo, descripción preliminar, análisis físico, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, todas estas evidencias están orientadas a documentación que se ha generado con anterioridad, ¿no? O en el proceso de elaboración, pero información apropiada. ¿No? Y eso sería todo en esta oportunidad. Si hubiese consultas, quedo atento para poderlas absolver. Conjuntamente con la PPT les voy a compartir algunos manuales, algunos lineamientos, esta norma técnica con los diseños y los cálculos que se tienen que realizar, y también los dos formatos de ficha, ¿no? Tanto para saneamiento básico rural como para saneamiento básico urbano. Bueno. Si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención. Nos estaríamos reencontrando en una nueva oportunidad, Dios mediante. Muy buenas noches con todos. Permiso.